Pero yo estaba leyendo el material de estudio y sinceramente no sé por dónde comenzar. Estoy como confundido, no sé cómo hacer el trabajo. Ok, entonces, mientras los compañeros ingresan, yo te voy a hacer un pequeño recuento de lo que es esta actividad que tenemos que hacer. Recuérdense que el enlace ya está actualizado en el anuncio de evidencia para que directamente coloquen esa evidencia en el espacio que corresponde. Me voy a permitirme compartir la pantallita para que entonces tú puedas ver dónde está la información de esa actividad que tienen que desarrollar. Recuerden que ya estamos en la actividad de aprendizaje, estamos en la actividad, en el proyecto, en la actividad de proyecto 1, en la actividad de aprendizaje 3. Todavía tenemos compañeros que solicitan permisos, debe ser que Lady Carolina no ha actualizado su micena y por eso tiene esos pequeños inconvenientes. A ver, listo. Entonces déjame, yo ingreso aquí y comparto la pantalla para que ustedes puedan visualizar cuál es la evidencia, cuál es la información que necesitan para desarrollarla y dónde está la parte conceptual que necesitan, en este caso, ustedes revisar para poder definir ese instrumento. Voy a esconderme por aquí y voy a empezar a compartir la pantalla. En este momento voy a hacer un pequeño recorrido por nuestra plataforma de donde ustedes deben buscar la información para esta evidencia. Recuérdense que el sitio siempre va a ser el mismo. Aquí en los anuncios, como les estaba comentando ahorita, aquí tienen el enlace de la conexión y aquí tenemos en el contenido, que son anuncios que están en su territorio, por eso es importante que siempre estén activos en territorio. Fíjense que aquí ya tenemos las 3 evidencias de aprendizaje que hay que, en este caso, evidencia de desempeño y de producto que debemos desarrollar para esta actividad de aprendizaje 3. Tienen las fechas de entrega y aquí tienen los enlaces para que automáticamente los monten en plataforma. El material que necesitamos para desarrollar esta evidencia en plataforma, en territorio, donde ustedes entran al contenido del curso. De allí ubicamos nuestra fase de análisis, que es la que estamos en este momento en el desarrollo de nuestro proyecto, porque no estamos en este momento indagando, conociendo, identificando todos los elementos necesarios y toda la información necesaria para poder identificar esa necesidad y cuáles son las características que debe tener nuestro producto, es decir, la herramienta que ustedes están proponiendo. Por ello es esencial tener comprensión de cómo se están manejando los procesos en este momento para que me permite, en este caso, poner a realizar la propuesta de una forma que realmente satisfaga las necesidades de los clientes. Aquí, en la actividad de proyecto 1, nosotros recuerden que cuáles son los 2 materiales que debemos tener siempre a la mano para desarrollar nuestras actividades: la guía de aprendizaje 01, porque todavía estamos en la actividad de proyecto 1. Ustedes le hacen clic a ese enlace y él les va a mostrar aquí la guía de aprendizaje. Todo lo que corresponde a la actividad de aprendizaje 1 aquí está completa. Las competencias que vamos a desarrollar ustedes como aprendices y los resultados que se van a evaluar en cada una de esas evidencias que ustedes están entregando. El tiempo de duración que tiene esta fase de análisis, y entonces fíjense que todo está muy organizado e identificado de una manera que ustedes puedan accesar a esa información. Nosotros estamos en la actividad de aprendizaje 3. Aquí, ¿cómo sabemos cuál es? Aquí la tiene, actividad de aprendizaje 1. Esa ya la entregamos. Actividad de aprendizaje 2 también ya tiene fecha de entrega y hay que terminar entonces de corregir para que tengan ustedes las observaciones, y aquí estamos en esta actividad de aprendizaje 3. Esta sería la página 7 de su guía de aprendizaje. ¿Qué es lo que me dice que debemos hacer en esta evidencia? Ustedes van a revisar el material de formación y fíjense que aquí les indica automáticamente, de una forma muy clara, dónde y cómo se llama ese material conceptual que está en territorio para que ustedes revisen la información. Dice que debemos irnos al material de aprendizaje, aquí está, material de formación, y vamos a ubicar la que dice fase de elicitación de requisitos. Aquí van a obtener
Al hacerle clic a ese enlace, vamos a tener el material y la información que ustedes necesitan para hacer esa evidencia. ¿Cuál es ese otro documento que les dije que siempre debemos tener a la mano? Donde dice guía de aprendizaje, cada evidencia, aquí la van a tener ustedes identificada, van a tener un instrumento de evaluación. El instrumento de evaluación es aquel que les establece cuáles son los criterios que se van a considerar para corregir o evaluar esa evidencia que ustedes montan. Entonces, ustedes ya estamos en actividad de aprendizaje 3, aquí le hacemos un pequeño clic al enlace y aquí nos dice que en esta actividad de aprendizaje 3 van a ustedes desarrollar 3 evidencias. Para cada evidencia existe un instrumento diferente. ¿Cómo sabemos a cuál le corresponde? Se ubican y se desplazan a través de las diferentes pestañas, en este caso botones de desplazamiento. Y nuestra primera evidencia es el diseño de un instrumento. Diseño. Al hacerle clic allí, él les va a permitir descargar el material. Les va a descargar un comprimido donde tienen ustedes el instrumento que se desarrolló para evaluar esas características que debe tener su evidencia. Fíjense que son 4 elementos o indicadores que se toman en cuenta y antes de enviar esa evidencia ustedes deben revisar este instrumento y certificarse de que cumpla con cada una de las que tenemos en estos criterios que están aquí. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que se evalúa es la existencia o no de esa característica o de esa variable. No hay medios. En el caso, por ejemplo, de la variable número 1, dice, el instrumento cumple con todas las normas técnicas de elaboración. No dice si cumple a medias, si cumple 3/4, si cumple 75%, no. El instrumento cumple o no cumple. Entonces, si cumple, tiene su 30% allí. Lo mínimo para aprobar cualquier evidencia es 70%. De las evidencias pasadas que se han corregido, les dije que hay algunas que aunque por los criterios aprobaron la evidencia, hay ciertas observaciones que se los coloqué en comentarios para que mejoren el producto, para que mejoren esa evidencia que entregamos, porque al final todo eso se va a resumir siempre en ese informe de resultados de análisis. Una vez descargado tanto la guía como el instrumento, ustedes pueden comenzar a desarrollarlo. Pero ¿qué tenemos que hacer en esta evidencia? Allí se los está diciendo en la guía de aprendizaje. Vamos a hacer un documento con todas las... Fíjense que tienen que tener esto muy en cuenta. Con todas las partes de un documento escrito. Portada, con su identificación, la introducción. Recuerden que la introducción es para qué se está haciendo esa investigación o ese documento. Y preguntas claras de qué, del instrumento que ustedes van a seleccionar. ¿Y cómo sé yo qué tipos de instrumentos tengo disponible? En el material de apoyo, discúlpenme que tengo chicos aquí para admitir. Ok, continuamos, disculpen aquí. En su material de apoyo, cuando ustedes lo visualicen, allí está todo lo que necesitan. No quiere decir que, ojo, que tal vez sea el único contenido, no. Sino que está organizado de manera que aquellas personas que no tengan acceso a internet, que no tengan acceso a otras fuentes de información, entonces puedan tener allí lo que necesitan para el desarrollo. Entonces, antes de continuar explicando, tengo a Arnefer con la manito levantada. ¿Tienes la palabra, Arnefer? Por ejemplo, yo voy a hacer una página web a una empresa en línea. El dueño es solamente una persona nomás, que él lo llaman y él distribuye la mercancía. Ok. Entonces yo puse un instrumento de recoger de datos a la entrevista y se puede una encuesta al personal que le ha solicitado el servicio. Fíjate que es importante, ojo, sin que los clientes sientan intimidación. Yo me imagino que él debe haber en algún momento haber aplicado como una encuesta de satisfacción. Si esa encuesta de satisfacción tú puedes disponer de ella, entonces allí podrá observar cuáles son las fallas que en este momento él presenta.
Si él no tiene ninguna, o sea, tu producto es totalmente creador, innovador, porque tú no vas a mejorar algo que existe, sino que es nuevo, entonces allí no haces nada con preguntarle a los clientes. Obviamente la única fuente primaria que vas a tener en este momento va a ser tu cliente, y con él tienes que establecer ese canal y esa comunicación para que él pueda brindarte lo que tú necesitas, toda la información necesaria. Correcto, la técnica que emplearía sería una entrevista, y trata por favor de que esa entrevista sea semiestructurada, no con un cuestionario estructurado, y tampoco la dejes muy abierta, porque empieza uno a irse del tema central de la conversación y a veces perdemos el tiempo. Entonces organiza tu entrevista semiestructurada con preguntas focales, es decir, las partes esenciales, cómo quieres, qué menúes quieres, qué colores estableces, si hay algún tipo de logo, cómo quieres que se desplieguen, qué información crees tú que sea relevante para colocar allí. O sea, que tú vayas ya como con un compendio de preguntitas que puedas hacerle a esa persona que es tu cliente, y allí te va a permitir también indagar y establecer claramente cuáles van a ser en ese caso las características de tu propuesta. Ah, listo, pues ahora sí ya le entendí, ya tengo la idea. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? El documento que ustedes tienen que entregar como evidencia es eso que tú tienes allí. O sea, me estás diciendo que quieres hacer, entonces tú aplicas. En la parte aquí, fíjate, yo voy a compartir nuevamente para que veas exactamente qué es lo que debe tener tu documento. Aquí en la guía del aprendizaje, fíjate que te dice qué características debe tener el documento. Ojo, debemos siempre mantener el formato, tanto Word o PDF. Aquí te dice portada e introducción. La introducción del documento, en este caso la evidencia, qué es lo que tiene ese documento que tú estás mostrando. Cuando me habla objetivo, el objetivo de la técnica que tú estás aplicando. ¿Cuál es el objetivo de hacer esa entrevista? Bueno, el objetivo de tu entrevista es obtener la información relevante, necesaria, de las características de tu producto, porque para eso se está haciendo, ¿ok? Entonces, allí también debes de escribir cuáles son esas preguntas que tú podrías hacerle a tu cliente. Todas aquellas, las que tú consideres necesarias para poder definir cuáles son esos características, ese rasgo o esos elementos, ya sean visuales o esos elementos de almacenamiento de información, si él quiere que tengas eso en una base de datos. O sea, todo eso tienes que llevarlo ya previamente identificado. Si tienes la facilidad de que puedan ser varias entrevistas, para que no lo satures de tantas preguntas, tal vez en el mismo momento, o a menos que tu cliente sea una persona que tenga cierto manejo de tecnicismos, por decirte de alguna forma, y él sepa ya de una vez qué es lo que te está diciendo. Mira, yo quiero que se vea de este color, que tenga estos menús, que tenga esta información, que me lo respalde una base de datos, que sea local, no la quiero en la web porque en la nube me sale más costoso, yo no voy a pagar eso, yo lo quiero local, que en mi computador yo te instalo un servidor. Entonces, si el cliente tiene pericia, y en este caso conoce cierta terminología, perfecto, te facilita mucho el trabajo de la entrevista, pero de igual forma tú tienes que tener esas preguntitas que te guíen esa entrevista sobre qué es lo que puedes solicitar, la tienes aquí y debes escribirla en la parte del documento que tú vas a entregar como evidencia. Y de igual forma, el alcance. El alcance tiene que describirte a quién se lo vas a aplicar y qué te va a permitir. Cuando tengas esas preguntas, entonces tú al alcance, bueno, este instrumento me va a permitir definir cómo es la interfaz de usuario. Me va a permitir definir cómo va a ser el registro de información. O sea, después que tú tengas, imagínate, después que tengas esas preguntas ya establecidas, cuando él te las responda, ¿para qué te va a facilitar esas respuestas que él te dé? Ese es tu alcance de ese instrumento, ¿ok? Entonces, simplemente fíjense que es imaginarse hacia ese cliente, hacia esa persona que nosotros le vamos a hacer la propuesta, o si es mi innovación propia, ese público, porque alguien tiene que decirnos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, o yo tengo que satisfacer unas necesidades que existan en un mercado. Entonces yo tengo que saber cuáles son esas necesidades, para qué estoy haciendo lo que voy a desarrollar, y eso te lo va a permitir, en este caso, obtener esa conformidad o esa descripción, te lo permite una técnica apoyada en un instrumento de recolección. Entonces, en ese caso,
No sé si bien si entendiste o si me pude explicar Arnerfer para lo que tú vas a desarrollar. Entonces, y el documento que se debe entregar como evidencia, si quedó clara la explicación allí. Sí, profe, ya me quedó clara. Ok, listo. ¿Alguno de los demás compañeros tiene alguna inquietud, alguna duda con el instrumento? Que recuérdense que no es un único instrumento. Pueden ser dos técnicas que ustedes fácilmente pueden apreciar o aplicar. Pueden trabajar con la técnica de la observación y una guía de observación. O la técnica de la observación y ustedes se llevaron una lista de chequeos para observar ciertos elementos. O pudieron trabajar entrevistas con observación, entonces hicieron una entrevista semiestructurada. O si su cliente ustedes consideran que no pueden llegar con preguntas porque se siente cohibido, entonces hicieron una entrevista abierta y que en este caso va a ser un poquito más riguroso en lo que significa el análisis, porque todo instrumento hay que analizar las respuestas para al final sacar una conclusión. Esas respuestas entonces van a ser va a aplicar una técnica de análisis diferente para que ustedes puedan obtener los resultados de ese instrumento. Dudas, preguntas. A ver, Carlos, ¿qué instrumento piensas aplicar tú en tu proyecto? Lady, Félix, tenemos aquí a John Sebastián. Ajá, Carlos Rolando quiere una entrevista estructurada. Cuando hablamos de entrevista estructurada, recuerden que cuando es estructurada, nosotros le estamos limitando a nuestro cliente a que dé su opinión particular, sino que simplemente va a responder lo que nosotros queremos que nos responda. Entonces, ¿qué va a ser? Las entrevistas estructuradas tienen sus ventajas como desventajas y una de las principales ventajas que tienen es el análisis de los resultados, porque si yo solamente lo limito a que me responda sí o no, obviamente no tengo una diferencia o un texto adicional que analizar porque solamente existen esas dos respuestas. Entonces, cuando hacemos entrevistas estructuradas, ya recuérdense, pensar claramente qué preguntas debo realizar y cuáles son las posibles respuestas que el cliente me dé. Perfecto. Fíjense que en este caso tú tienes la facilidad de múltiples, en este caso de otras fuentes que no son fuentes únicas, entonces debes manejar cómo es en este caso la interacción con esas otras fuentes. Perfecto, muy bien. Los demás entonces, Félix, John, Cristian. A ver, Cristian, ¿tienes la manito levantada? ¿Tienes la palabra? Profe, pues yo voy a hacer así como Anerfer, voy a hacer una página web, pero es como una página web de información para un nicho de público específico. Por ejemplo, como por decir, para personas con cáncer o personas que tengan alguna adicción, un ejemplo. Okay. O sea, en este caso yo lo voy a hacer para personas o familiares que tengan tengan algún hijo o algún primo con TEA, trastorno del espectro autista. Entonces, pues estaba pensando hacer así y pues estaba pensando inicialmente en la encuesta. Pues para por medio de las preguntas, decir sí o sí no, si cumplen ciertas características, por eso que el espectro autista, las personas tienden a compartir varios Ya va, Cristian, ya va. Escucha una cosa, el problema que veo en este momento no problema con el producto que estás desarrollando, sino que veo un problema con la limitación del contexto de lo que quieres hacer. Porque tú no vas a hacer un diagnóstico, ojo, si tú vas a generar una página que sea diferente a las que hay, vamos a ponerle el efecto dinámico, por decirlo allí. Ese efecto dinámico puede ser que estés yo alguna consulta con un especialista o tú vas a colocar allí las últimas investigaciones que se ha hecho al respecto. Ponte que también me vas a publicitar las fundaciones que existen en el país y fundaciones internacionales que presten apoyo, ya sea económico, ya sea a través médico, orientación psicológica, porque las hay. Te lo digo en mi caso, que yo tengo un bebé que también tiene ese trastorno como condicionado de la enfermedad huérfana que él posee. Entonces,
Es importante lo que estás haciendo, ojo, pero te me estás yendo por el lado como que si tú fueses a diagnosticarla, no, tú no lo diagnosticas porque ya para las personas que consulten una página con este tipo de informaciones porque ya están al tanto de lo que tiene su hijo. ¿Qué es lo que busca uno? Eso es lo que tú tienes que hacer con tu instrumento. O sea, ¿qué es lo que busca una persona cuando visita una página que quiere saber sobre el espectro autista? ¿Quién te puede decir eso? Tú puedes aplicar una encuesta a familiares que sea muy corta, porque a veces hay gente que no se siente conforme o muy abierta a hablar de este tipo de situaciones porque todavía están en su duelo y X lleva cosas en su etapa de aceptación de la condición. Puedes hacer una encuesta. Aplicas un instrumento que te diga qué quieres saber tú de las personas, si tiene autismo o no. ¿Qué busca una persona cuando la puede hacer? ¿Qué busca una persona cuando quiere conocer o sea, qué tipo de información busca? ¿Qué recursos utiliza? Una página web, él lo busca por los libros o va y consulta a un médico. Entonces, esas preguntas tienes que tener una persona que, así como te digo yo, que tenga un contacto con ellos. También te sugiero si puedes tener como el apoyo de algún especialista, sería genial. ¿Por qué? Porque un especialista te puede decir cuáles son las inquietudes que tienen las familias cuando les diagnostican un hijo con un espectro autista. O ya sea médico, ya sea psicólogo, ya sea neuropsicólogo, cualquiera que te pueda facilitar a ti esa información, genial. Puedes hacer una entrevista semiestructurada para que esas personas siempre tienen mucho conocimiento, entonces que te den aparte no solo el sí o el no o el tal vez y entonces, sino que te puedan aportar un poquito más. ¿Cuáles son esas primeras inquietudes que las personas tienen cuando diagnostican? Para que toda esa información que el médico te diga, que es lo que primero que buscan, tú tengas que ya empezar. Como les dije antes, mis corazones, cuando nosotros en este desarrollo de nosotros o en esta formación en la que ustedes se colocaron, nosotros somos servicio y somos servicio multidisciplinario, o sea, nosotros siempre vamos a tener que aprender de otra área para poder dar satisfacción a nuestros clientes. Entonces, fíjate tú, en este caso, ya tú tienes que saber, te vas a empapar de lo que significa espectro autista para poder satisfacer esa población que tú quieres hacerle llegar esa página web con la que tienes allí. Porque la satisfacción que vas a tener tú, porque en este caso es tu propia creación, es que las personas sí la visiten, que consigan la información necesaria, porque se mete uno en las páginas del TEA y entonces te dice la misma página, es como que copiaran una página de la otra y la otra y la otra. No, uno quiere, por ejemplo, uno quiere artículos novedosos, cuáles son las últimas tendencias en el sentido de tratamientos, que hay fundaciones que apoyan, sí. Por ejemplo, las nuevas normas con respecto al TEA obligatorio, todo eso tienes que ponerlo ahí. La parte legal, importante la parte legal, cuál es el camino, cuál es el protocolo que se sigue en este momento para lo que es la prestación de servicios de salud en este país con gente en TEA, porque eso ya es una ley. Entonces, es mucho, fíjense que siempre hay que indagar y todas esas fuentes no van a ser solamente primarias, tú tienes fuentes secundarias allí, porque te toca investigar sobre leyes, y eso también tenés que colocarlo como una técnica de la obtención de la información para ese desarrollo que tienen allí. Me expliqué, Cristian, ¿pudiste entender algo de la orientación de hacia dónde va tu propuesta? Sí, profe, muchísimas gracias. Entonces acuérdate que ahí sí tenemos no solamente primaria, sino que también en tu caso si tienes muchas fuentes secundarias, hasta terciarias, porque podemos trabajar, tú puedes utilizar fuentes terciarias cuando comentas investigaciones de otros países, porque tal vez en nuestro país sea muy limitado lo que significa las investigaciones desarrolladas, pero por ejemplo España es un país que va a la cabeza con todo lo que significa trastorno del TEA, y Estados Unidos ni se diga. Entonces esas fuentes terciarias, porque son fuentes externas, tú puedes apoyarte en ellas también para tu información, y esas tienes que describirlas en el diseño de lo que significa esta recolección de la información. Tenemos a John con la manito levantada. John, coméntame, ¿tienes las palabras? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer un desarrollo, digamos, que se ajusta a algo de mi quehacer diario. Perfecto. Una página. Yo necesito saber qué es
estado está? Nosotros tenemos una flota de vehículos, 300 vehículos. Yo necesito que a través de una encuesta entregue el conductor todos los días, yo conozca en qué estado está el vehículo, para así mismo yo proceder a dirigirlo a una reparación o un mantenimiento preventivo, si así lo amerita. El Ministerio de Transporte indica que una empresa que tenga más de 10 vehículos, una flota de más de 10 vehículos, tiene que contar con un programa de prevención. Entonces, en este momento se maneja una encuesta a través de un formulario de Google, ¿sí? De Gmail. Pero es muy dispendioso porque hay que de manera manual buscar los datos, buscar quién hizo el preoperativo, quién no, y buscar de manera manual qué vehículos tienen la falla. Entonces me gustaría hacer ese desarrollo y que a través de una encuesta me entregue esa información de manera oportuna, que me genere una alarma, me diga el conductor tal me reportó una falla en el freno, inmediatamente emita una alarma donde diga pare ese vehículo, o por decir algo, el vehículo tiene un rayón, bueno, ese vehículo puede continuar trabajando, no me va a afectar la operación. Más o menos eso quiero hacer. Ok, John, entonces fíjate. ¿Qué pasa con eso que tienes allí? La única limitante que vamos a tener, a ver, Roger, ajá, espérate, ya vamos a atenderte a ti. La única limitante que vamos a tener, recuérdense siempre, con cualquier desarrollo que ustedes hagan, mis corazones, va a ser el ingreso de la información. Lo que llamamos errores de capa 8, o sea, son 7 capas a nivel OSI, ISO, que se describen todo lo que es tecnología, y la capa 8 es el usuario. Tu limitante en este caso va a ser que vas a estar totalmente sujeto a lo que, en este caso, los conductores te inscriban o a los que conductores registren, porque no existe un mecanismo que a menos que los carros tengan un dispositivo que les haga, como quien diga, un autodiagnóstico y te genere ese dispositivo, te genere como un reporte y ese reporte lo podamos extraer. Eso es válido. Ustedes en ese caso cuentan con ese dispositivo, con ese mecanismo. No, pues en el momento lo único que hay es un dispositivo que me informa excesos de velocidad, frenadas bruscas y los bruscos. Ellos deben de todos los días reportar el estado del vehículo, sí o sí, o si no, pues ya se reporta talento humano, y talento humano toma decisión. Ok, entonces... Sí, te escucho. ¿Qué sí cuento yo? Con los kilometrajes, por decir algo, para el mantenimiento preventivo, eso va acorde a unos kilometrajes. Por ejemplo, son vehículos que tienen garantía, entonces el fabricante, por ejemplo, Nissan me dice, y vea, tiene que traerme el carro cada 5.000 kilómetros. Auteco me dice, tráigame la moto cada 2.000 kilómetros, Yamaha me dice, tráigame la moto cada 2.000 kilómetros. Los vehículos eléctricos, que contamos con algunos, también requieren un mantenimiento. Entonces, básicamente que la información está a diario. Sí, fíjate, el compañero Roger aquí te está dando unas recomendaciones. Roger dice que te hace el desarrollo. Ese es su trabajo de graduación, como dice. Yo le desarrollo esa solución, incluso le advierto el vencimiento de documentos. Lo que debe generar es un sistema que cree un reporte preoperacional del equipo, que es lo que yo te decía, que, o sea, solo contamos con la información que digan, en este caso, los conductores. Si ellos no lo reportan de forma adecuada, el sistema, por muy buen sistema que sea, no vamos a tener, en este caso, la respuesta oportuna. A ver, Roger, tienes la palabra, comenta. Compañero Roger, le agradezco por un... Roger, ¿tienes audio? Ajá. Espera que me entró la llamada y se me cortó. Compañero Roger, yo le agradezco muchísimo, pero se está haciendo una negociación con una empresa mexicana que nos va a proveer esto.
¿Cómo lo tengo de esta manera? En Excel con Visual Basic, de que yo abra el Excel y me diga, mira, hay tantas tecnomecánicas vencidas, hay tantos extintores vencidos, licencias de conducción se vencieron tantas. Pero sí, qué pena. Pero puede que vine con el que no era. Bueno, no importa. Compañero, es que el desarrollo de lo que usted necesita es hasta sencillo. Usted lo tiene que ligar directamente al sistema de gestión de su empresa. ¿Por qué? Porque el trabajador es el que está completamente ligado a darle esa información. Con ella se va a iniciar el turno de trabajo que usted va a llevar desde cuando inició la labor. Si los vehículos tienen el GPS, se compara hasta incluso la información de encendido del vehículo con el informe preoperacional que hace la persona. Eso es un sistema sencillo. Actualmente yo desarrollé uno de realizar informes con eso de los GPS. Por eso tengo idea de qué es lo que usted necesita. Sí, no, de hecho lo que le digo, yo todos los días bajo y recopilo esa información. ¿Qué es lo que sucede? ¿Que dónde se recoge la información? En una hoja de Excel en línea. No, eso es inmanejable, eso es inmanejable. Tiene que hacer un sistema, pues lo más barato es hacerlo con PHP y los formularios que le tomen hasta evidencia fotográfica de lo que quiere. Y usted genera el reporte al final. Pero eso va ligado directamente a crearle una sesión directa a cada trabajador para que haga ese reporte y que él entienda que desde ahí es que se empieza a tomar el turno de trabajo. Sí, a esa parte de concientizar al taxista, o en este caso al que maneja el vehículo, les corresponde muy fuertemente porque realmente ellos son los que dan la información necesaria para hacer las alertas que correspondan a esos usos del vehículo. Entonces, si ellos dicen mentiras, obviamente que en este caso la información no va a ser la más, en este caso las alertas no serán las más oportunas. Sí, pero no, sí, básicamente digamos que el desarrollo está en camino, está en la negociación con una empresa americana. ¿Para qué con una mexicana? Aquí un colombiano se lo desarrolla y en menos de 45 días. A medida. Hermano, créame que han recibido cualquier cantidad de propuestas y no satisfacen lo que necesitamos. O sea, realmente es un sistema robusto. Falta de confianza, falta de confianza. Que viene ligado con que yo todos los días muevo mi vehículo y tengo que ir a hacer 8 servicios. Tengo que ligar esos servicios a unas facturas. O sea, es un montón de cosas. Llevamos como 20 días socializando con los mexicanos y no hemos podido terminar punto por punto. Pero sí, lógicamente, hermano, nosotros somos una empresa colombiana y lo primero es lo colombiano. Trabajamos con la gente de Infotrack. No, hermano, mucha caída del sistema, mucha caída de No, yo de hacerles algo, les hago a medida. Y todo a través de conexión a internet. No, o sea, ponerse uno a dar que sobre mi servidor van a trabajar, eso son mamadas, como dicen por ahí. Es mejor dejarle un servicio de hosting único para el cliente y que el proveedor como tal sea un proveedor de hosting grande que sea el que soporte la operación. Porque normalmente lo que hacen muchos desarrolladores es yo tengo acá el servidor y sobre este anden todos. Se satura. Cuello de botella. Entonces, cualquier cosa, tienes allí el contacto del compañero Roger, hablen por el interno ustedes, pónganse de acuerdo si van a llegar a alguna solución. Si no, puedes continuar tú mismo haciendo ese pequeño módulo solamente de las alertas para que lo plantees como tu producto final en el desarrollo de la formación. También es válido. Entonces, ¿cuáles serían tus instrumentos que tendrías allí? Serían quienes se encargan de hacer todo. Bueno, en este caso tú estás muy involucrado, entonces trabaja con alguna secretaria, con el encargado de hacer los reportes, cómo se lleva ese proceso. Fíjate que allí evidencié varios procesos, porque es el registro, es la actualización, es la alerta que se genera, es al automáticamente montar esa alerta al proveedor o al mecánico o al que esté encargado de hacer esa revisión cuando se haya generado ese punto crítico. Entonces, tú tienes que saber cómo, en este caso estás muy claro de qué es lo que se maneja,
o qué es lo que tú quieres. Entonces ahora asume como que si tú en este momento dejas al lado de ser parte del sistema y te vas a convertir como en un observador para obtener esa data. Asume como, en este caso, como tú eres, esta es la clase, esta es la actividad 3. Estamos en la actividad de aprendizaje 3. Sería nuestra sexta evidencia. Entonces, diseña que a quién podrías preguntarle, qué podrías preguntar. También esos manuales que te deben tener, me imagino, un manual de funcionamiento, también pasa a ser una fuente secundaria que también puedes observar allí y tomar nota de esos manuales según el procedimiento descrito. Y toda esa documentación, así como los compañeros, es la que tienes que colocar en esta evidencia. Entonces, sigue orientándote porque una de las ventajas es que tú mismo eres uno de los que forma parte de ese proceso, entonces estás claro en este caso de cómo se ejecuta y qué es lo que se necesita. Entonces eso es una gran ventaja para todos los desarrollos, que no dependemos de otras fuentes, sino que yo también conozco mucho. Pero de igual forma, entonces, hazte un instrumento como que si te fueras a preguntar tú mismo de qué es lo que yo necesito, cómo me gustaría que fuese la herramienta y todo ese tipo de cosas o de preguntas que sean necesarias para obtener esas características, colócalas en esa evidencia. Listo, sí señora. Ok. Bueno muchachos, entonces si no hay más dudas ni más preguntitas, creo que la conversa, en este caso los dos puntos que los compañeros mostraron, que eran totalmente diferentes, eran diferentes entornos y tipos de desarrollo, muchas fuentes también, hubo diferencia entre el tipo de fuente que se estaban utilizando, creo que les haya permitido aclarar un poquito si alguno tenía una duda y no quiso preguntar. Entonces, toda esta actividad de aprendizaje corresponde al instrumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a mostrarles la siguiente actividad para que van totalmente ligadas y a medida que puedan ir desarrollando la primera actividad de desempeño, puedan ir pensando cómo hacer la segunda. Me permito compartirles en este momento. Y entonces nuestra guía de aprendizaje, que va a ser en este caso nuestro manual de usuario, nuestro manual de instrucciones. Entonces tenemos ahora lo que llaman formulación del proyecto de software. ¿Qué dice mi formulación del proyecto de software? Permítanme yo aumento un poquito el tamaño para que visualicemos qué quiere decir esta evidencia que tenemos aquí. Teniendo en cuenta, recuérdense que todo va a ser en función de describir cuáles son esas características que tiene nuestra propuesta. Entonces, debemos definir qué características tiene este documento. Entonces, fíjense lo que nos dice allí en la guía. Igual, debemos tener siempre como todas las características de lo que es su documento físico, en este caso digital. Su documento debe tener su portada, la introducción, el objetivo, porque esta segunda evidencia es como una continuidad de lo que estábamos haciendo al principio. O sea, yo ya tengo mis instrumentos diseñados con los que me van a permitir recolectar la información y ahora me dice que de las herramientas que se describieron en el material de apoyo, que me van a permitir modelar esos requisitos que yo obtuve al aplicar el instrumento, yo debo utilizar una de ellas para hacer una especie de modelado, es decir, con las preguntas que obtuve, las respuestas que obtuve de una entrevista, con una técnica de la entrevista y un instrumento, una guía semiestructurada de preguntas, yo obtuve una información que me permite identificar las 3 personas involucradas en el proceso que yo, en este caso que el proceso actual, donde voy a implementar mi herramienta. Ay, ¿cómo que 3 personas? Bueno, entonces si me está hablando de personas, yo me voy a las herramientas que me permite el material de apoyo de escribir, que se pueden emplear, y me identifico que la que habla de actores o de personas que están involucradas en los procesos es el diagrama de casos de uso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empleo un diagrama de casos de uso para hacer la conclusión de ese instrumento que yo apliqué. Entonces, fíjense que todo va en continuidad de la otra. ¿Por qué? Porque para yo poder plantearme una pregunta es porque tengo que saber la respuesta. Entonces, a medida que ustedes vayan
vayan anotando y desarrollando ese instrumento con las preguntas que desean hacerle a sus fuentes, nos estamos imaginando las respuestas que nos pudiese dar. Entonces, esas mismas respuestas me van a permitir a mí determinar cuál de de esas herramientas de captura que me muestra el material de apoyo, yo voy a emplear para hacer ese modelo. Entonces, también me dice que debo utilizar cualquiera de las plantillas que están manejadas allí en el formulario descrito en el material de apoyo. Ya vamos a ver, entonces vamos a repasar cuáles son esas herramientas y cuáles son esas plantillas manejadas. Lineamiento del documento, siempre las mismas características que los documentos anteriores, por formato PDF o Word igual, y vamos a entregar un documento que tiene tanto el instrumento como las respuestas, como ese análisis que nosotros le aplicamos a esas respuestas a través de un modelado o a través de una diagramación de esas respuestas. Esa es nuestra evidencia de aprendizaje 2, que corresponde a la actividad de aprendizaje 3. Ya allí les dije que en el territorio, en el enlace que habla de evidencia, ya tenemos el enlace para montar esta evidencia también. ¿Cuáles son esas herramientas? Nos desplazamos al material de apoyo que tenemos en territorio y aquí lo tenemos, nuestra fase de licitación. Y aquí en el menú lo desplegamos en los 3 botoncitos. Recuérdense que estos 3 botones son un estándar ahora en desplazamiento de navegación. Entonces nos vamos al menú y ya vimos las técnicas, herramientas de captura. Aquí lo tenemos, herramientas de captura de requisitos. En el punto 1.3 de su material de apoyo, vamos a aumentar un poquito esto a ver si me lo permite. Ok. En el 1.3 aquí tienen las herramientas de captura. Tenemos casos de uso y de esta forma les va a permitir a ustedes modelar o diagramar quiénes son las personas involucradas dentro de esos procesos que ustedes están observando y que pudieron obtener esa información a través de sus fuentes y lo deben hacer a través de un diagrama. Pueden utilizar casos de uso, podemos utilizar historias de usuario. Aquí está la otra historia de usuario. Les describe cómo se maneja la parte de la historia de usuario que debemos tener. Y aquí están las plantillas. Recuérdense que en el material de apoyo tienen la plantilla para que la descarguen en Excel y simplemente la rellenen con la información que las personas que ustedes han obtenido de la aplicación de ese instrumento. También tenemos Storyboard. Storyboard también es otra herramienta de captura de información que se pueden emplear. En este momento, fíjense que hay planteadas 3 herramientas. Cualquiera de esas 3 ustedes la pueden utilizar y emplearlas para modelar ese sistema que desean trabajar. ¿Y por qué siempre hay recurso humano? Porque alguien tiene que manipular la información, ya sea registrarla, ya sea utilizarla, ya sea generar un reporte. Los sistemas no se manejan solos, a menos que pudiésemos hacer que ustedes estén desarrollando y plantear un sistema automatizado, qué sé yo, un robot, por ejemplo, manejado con inteligencia artificial. Ajá, pero alguien tiene que programar ese robot con inteligencia artificial. Lo van a hacer ustedes. Ajá, ¿y quién les va a decir la información de qué es lo que va a hacer el robot? Aunque sea la persona operativa o el científico con el que están trabajando. Siempre tenemos el recurso humano involucrado, que eso era una de las falacias que se manejaba y todavía hay personas que creen ello, que nosotros nos van a desplazar los robots, que nunca va a haber talento humano para manejarla. No, siempre, porque fíjense que si ustedes están aquí es porque ustedes son talento humano que se está formando para manejar tecnología. Que tal vez cambia la forma en el proceso donde el humano se ingresa, sí, porque el humano ya está dejando de hacer operaciones rutinarias, constantes, repetitivas, que pongan en riesgo tal vez la vida, porque eso ya lo están haciendo de forma automatizada, implementando tecnología. Ya nosotros como humanos estamos basados en la parte de toma de decisiones, en la parte de gerenciar, en la parte de lo que es la parte estratégica de esos procesos, no incluye la parte humana. Entonces, es importante siempre, y no vamos a tener en ningún proceso que se desarrolle sin la intervención humana, y nos damos cuenta
que hasta el momento, con las propuestas que todos han hecho y tal vez la que usted tenga en su mente, siempre va a haber una persona involucrada, aunque sea para usarlo. Entonces, es importante después que ustedes imaginarse cuando ya aplicaron ese instrumento, cómo se involucran esas personas. ¿Cómo lo podemos? Acuérdense que ustedes hicieron una descripción de procesos y un mapa de procesos. Todo debe estar relacionado. Yo voy a empezar a revisar esta evidencia de lo que significa esa captura de requisitos con lo que ustedes plantearon al principio. ¿Por qué? Porque si me están diciendo que tienen un proceso donde solamente hay una persona involucrada como fuente primaria, y yo vengo aquí a revisar la captura y veo que en el caso de uso ustedes tienen 3 personas, tienen 3 roles, ya va, pero entonces aquí faltan otros 2 roles que no me describiste en los procesos. Entonces, ahí todo esto, esta etapa de análisis es un proceso de corregir y mejorar. ¿Por qué? Porque nuestro resultado final del análisis es esos requisitos de nuestra propuesta. Obviamente que los requisitos deben cumplir al mayor porcentaje de satisfacción del cliente. Entonces, no se extrañen que tengamos que regresarnos a la parte de proceso y volver a redefinir ese proceso que yo hice porque me faltó identificar a alguna persona. O tal vez me faltó, cuando hice mi diagrama de casos de uso, yo tengo aquí 4 procesos. Y resulta que cuando yo hice mi diagrama de procesos, yo solamente hice 3 procesos. ¿Qué pasa? Me faltó diagramar uno de los procesos que en este momento, cuando yo apliqué mi instrumento, o imaginar que apliqué mi instrumento, no lo describí en mi diagrama de proceso. Entonces me devuelvo y corrijo ese producto del diagrama de proceso porque me di cuenta que hay otra cosita que debo mejorar. Entonces, no es sentirse mal porque estoy corrigiendo, no, al contrario, sentirse que están haciendo lo correcto porque el corregir significa que estamos observando mejoras, que hay algo que realmente no percibí o no presencié o no capturé o no comprendí en ese momento y que ahora sí lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque han leído, porque han aprendido cosas nuevas, porque leyeron la información, porque identificaron que ahora ya no estamos hablando de personas, sino de actores, porque ya no estoy hablando del compañero de la secretaria, sino que la secretaria para nosotros en este momento es una fuente primaria. Entonces, esas terminologías y esos conceptos que le van a permitir a ustedes ir avanzando en cuanto al conocimiento y desarrollo es lo que nos va formando. Entonces, vuelvo y repito, si tenemos que corregir, hay que corregir porque eso es mejorar. Esta evidencia 2 nos habla de esos 3 elementos de captura. ¿Cómo vamos a trabajar con los elementos de captura? Entonces, allí me voy a permitir mostrarles nuevamente una de las herramientas en línea que tenemos. Recuérdense que ustedes aquí en el material de apoyo tienen al final diferentes nombres de herramientas con las cuales pueden hacer aquí están, miren, herramientas de modelado. Estas herramientas de modelado simplemente es un compendio de información que ustedes van a tener allí, muchos software que les van a permitir a ustedes hacer todo esto que está allí, o sea, cualquiera de esos diagramas que ustedes tienen allí. Básicamente nos piden StarUML, lo pueden desinstalar, y son herramientas Key. Las herramientas Key son herramientas de desarrollo que facilitan mucha de la labor del modelado porque ya traen tanto los elementos visuales como los elementos descriptivos. Listo. Si hay alguno que en este momento no disponga para instalar porque su equipo tenga limitaciones, porque esté reducido en cuanto a espacio y memoria y sientan que tal vez descargar una aplicación se las puede poner un poco muy lento, se pueden trabajar en línea también. Ustedes pueden, cualquiera de ellas que están aquí, descargarlas y probarlas para ir haciendo esos modelados que están allí. Generalmente yo trabajo en línea porque al menos con los aprendices que poseo, ninguno tiene computador físico, son muy pocos los que tienen computadoras, son aprendices que recién graduados, bachiller, y a veces están limitaciones, tal vez no tengan no tienen los recursos económicos de comprarse su computador, y como ellos me trabajan solamente en el espacio, todo lo trabajamos en la nube, de manera que con todas las ventajas que se aplica el hecho de trabajar en la nube. Entonces yo les voy a mostrar aquí una herramienta en línea para que ustedes hagan esa parte de lo que significa la captura de la información o esos diagramas, y recuérdense que ya esta herramienta creo que se las habían visualizado.
para que entonces, si lo desean trabajar en línea, lo puedan trabajar en línea y lo tengan en la nube. Todas las herramientas en línea, recuérdense que les dan la opción de poder descargar la información. Entonces, les comparto en el chat el enlace para que entren a DiagramNet. ¿Qué queremos hacer en DiagramNet? En DiagramNet vamos a tomar un ejemplo muy general. De algo que siempre es muy cotidiano. Recuérdense que ustedes están logueados con los que tengan su cuenta en Micena. Es importante que activen su cuenta en Micena, porque las conexiones van a entrar de forma directa y aparte ustedes van a tener y utilizar ese espacio que tienen en el drive del Sena para guardar toda esa información. ¿Qué pasa? Se les dañó el computador, les cayó un virus, se les formateó, se les quemó la placa. ¿Van a perder esa información? No. Aprovechen los espacios que tenemos en la nube para guardar y ir respaldando esa data para que ese trabajo, cuando ya estemos en nuestra etapa de codificación, no vayan a perder nuestra etapa de análisis y diseño. Listo. Entonces voy a crear un diagrama nuevo y le voy a decir que lo voy a hacer en blanco. Vamos a hacer un caso de uso. Eso, vamos a hacer un diagrama de casos de uso. Ustedes seleccionan un diagrama, yo seleccioné el diagrama en blanco para comenzar desde cero. Recuérdense que este es el área de escritorio que trabaja DiagramNet, donde de esta parte, fíjense que aquí en la plantilla de general tenemos los más básicos. Si yo quiero trabajar con plantillas de UML, aquí también ustedes las seleccionan y aquí tenemos las plantillas, en este caso los símbolos que se emplean en la mayoría de diagramas de UML. Como esto es en línea, recuérdense que no hay mucha variedad de símbolos para emplear, sino generalmente lo más básico. ¿Listo? A ver, yo me voy a esconder por aquí para que el sonido, para que el audio no me limite recursos y ustedes puedan visualizarlo mejor. Entonces, vamos a hacer en este caso un caso de uso de cualquier proceso. Menciónenme ustedes algún proceso, alguna cosa que podemos realizar en la vida. A ver, ¿alguno de ustedes ha cambiado un caucho? ¿O ha ido a una revisión tecnomecánica? Técnico-mecánica, profe. Ok, entonces, vamos a hacer una revisión técnico-mecánica de la moto. Vamos a imaginarnos el que tenga carro, se lo imagina que tiene su moto y la idea es tratar, yo dice, tengo conocimiento de cómo hacer un proceso en este caso de una revisión tecnomecánica. ¿Cuántas personas están involucradas para hacer una revisión de una tecnomecánica? Ahí sí me van a tener que orientar un poquito a ustedes. Pues en todo el proceso serían los mecánicos y la persona que recibe pues el dinero, si es una CDA. Ajá. Entonces imaginémonos, tengo el mecánico, yo llego, ¿cómo utilizo esta herramienta? Usted simplemente selecciona el símbolo, lo arrastra y lo suelta. Ahí tiene, al hacerle doble clic, les va a permitir editar el texto. Ah, espérate, yo no quiero, aquí. Yo hago doble clic. Permítanme aumentar un poquito esto para que... Aquí tengo el actor, yo no quiero que se llame actor, yo quiero que se llame... Ya va, permítanme aquí que le dé un texto adicional. Yo no quiero que se llame actor, este se llama mecánico, ¿no? Dijimos que él se llama mecánico. Entonces le hago un clic, lo selecciono y le cambio, se llama mecánico, el mecánico. Y dijimos que tenemos a otra persona involucrada que sería el cliente, somos nosotros. Entonces yo selecciono el muñequito y escribo la palabra cliente. Él automáticamente, tenemos al mecánico y al cliente. Entonces son las únicas personas involucradas en una tecnomecánica. Vamos a ver, debemos identificar nuestro sistema. Me gusta trabajar, a ver, arrastro mi sistema identificado en cuadrados de lo que estamos haciendo, del modelado que estamos haciendo. Entonces yo en este momento le voy a agregar un texto, aquí tengo el cuadrito de texto, lo pongo aquí y le voy a poner el nombre. Esto se llama revisión tecnomecánica. Revisión tecnomecánica. Listo, tengo mi revisión tecnomecánica
es el sistema que yo estoy modelando en este momento. Y después que apliqué mi instrumento me di cuenta que en mi revisión tecnomecánica hay 2 personas involucradas. Entonces ahora debo identificar qué proceso o qué cosa hace cada uno dentro de la revisión. A ver, ¿qué es lo que hace el cliente? ¿Cómo lo identifico? Yo traigo mi elipse de mi caso de uso y aquí le coloco el nombre. El cliente, por ejemplo, el cliente ingresa con el carro. Es una moto, verdad que es una moto. Entonces, el cliente llega y entrega la moto. El cliente entrega la moto, eso lo hace el cliente. ¿Qué más hace el cliente? El cliente paga. Yo creo que el cliente es el que cancela, ¿no? A ver, cancela servicio. El cliente cancela el servicio. Bueno, no cancela, se dice pagar. Porque cancelar es algo como que lo elimina. Entonces el cliente paga el servicio. ¿Qué más hace el cliente? El cliente debe verificar si le quedó bien, porque yo no voy a pagar algo que no me quedó bien. Entonces yo me traigo acá y suelto aquí. Entonces el cliente también verifica estado, verifica la moto. El cliente también verifica la moto. ¿Qué más hace el cliente? Bueno, creo yo que esto es lo más aproximado que puede hacer en una tecnomecánica. Esto lo hace el cliente. Vamos a ponerlo de este ladito aquí cerquita. ¿Qué hace el señor mecánico? El señor mecánico recibe la moto, ¿no? A ver, copiar. El señor mecánico llega y recibe la moto. Él recibe la moto. También el señor mecánico... pero mira, este no lo escribí bien. El señor mecánico recibe la moto. El señor mecánico realiza el mantenimiento. No sé qué será. Realiza el mantenimiento. El señor mecánico realiza el mantenimiento. El camión mecánico también debe entregar la moto. Vamos a tomarnos esta aquí. Entrega la moto revisada. Creo que más o menos esto es lo que hace cada uno, ¿no? Entonces yo trato de que estos, como son del cliente, ¿cómo los conecto? Un caso de uso se conecta simplemente con una línea que sale desde cada actor. Este es el caso de uso lo más sencillo que se pueda trabajar. A ver, el mismo cliente y el mismo cliente lo traigo para acá. Ustedes agarran el símbolo y lo tienen ahí, listo. Aquí también hacemos lo mismo con la otra parte. Dime, Melanie, ya que le impuse silencio, háblame rápido. Mami, la torta. ¿Qué pasó? No hay que ir, pues, ¿dónde está la torta? Yo la para compré llevar? ahí en el Barbosa. Bueno, entonces, ¿dónde está? Hay que buscarlo ahorita, hay que llegar a las 4 al colegio. Bueno, entonces, Vístete. no, yo no voy a ir al colegio. Listo. Entonces, ¿qué tengo en este momento? Fíjense, en este momento vamos a tratar de que todos salgan, a ver si quieren del mismo punto para que se vea más organizado. En este momento yo hice un caso de uso. Profe, pero esto se parece muy diferente a lo que tengo yo allí. Bueno, lo que pasa es que estos diagramas aquí ya están empleando lo que se llama la nomenclatura de diagramas de caso de uso de UML. Si a ustedes les gusta trabajar, como lo muestra en este caso el material de apoyo, que están empleando, que aquí lo hicieron con figuras, era como una forma de describir para que se visualizara mejor. Ya de esta forma así lo vamos a ubicar en las herramientas que hacen casos de uso. No tenemos muñecos porque no se hacen muñecos, son estas figuritas que son las que se emplean para un caso de uso. De esta forma ya hice yo un caso de uso de una forma muy sencilla de cómo se realiza una revisión tecnomecánica. ¿Qué es lo que nosotros observamos cuando evidenciamos un caso de uso? ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Cómo se llama el sistema que estoy, en este caso, modelando? ¿Y qué es lo que hace cada una de ellas dentro del sistema? Porque fíjense que los procesos o las actividades que realiza o acciones que realiza cada actor están dentro del marco del sistema. Y entonces así no hay una secuencia.
Profe, pero uno tiene que ver una flecha que diga quién va primero, quién va segundo. Si queremos identificar, en este caso, un orden o una secuencia, ustedes pueden agarrar y colocarle números a su caso de uso. A ver, aquí, por ejemplo, la 1. Él entregó la moto, resulta que después de la moto tiene que recibirle el señor, recibirle el mecánico. Si ustedes consideran que para mí siempre ha sido una forma muy organizada, pero tampoco hay que exigir tanto porque en este momento ustedes están iniciando y conociendo, pero si queremos hacerle las mejores prácticas, la idea es colocarle de una vez su identificador a cada caso de uso para tenerlo organizadito. Y así ustedes pueden saber en este momento, o sea, al observarlo, cuál es la secuencia de ejecución de estas actividades. Los casos se pueden poner un poquito más grandecitos de manera que quepa el texto, que no pierda su forma ovoide. Ahí sí. Y así yo sé que primero viene este, después viene este otro caso, y así vamos organizando de una. Él realiza el mantenimiento, entrega la moto revisada, sería 4, 5 y 6. Dudas. Esto que estoy haciendo aquí, ustedes deben hacerlo si desean hacer diagramas de uso, de casos de uso. Recuérdense que el material de apoyo les menciona 3 elementos. Tienen diagramas de casos de uso, tienen las historias de usuario y tienen también los storyboards, es decir, hacer un diseño de la descripción de algún proceso a través de una historia. Lo pueden hacer los storyboards. Recuérdense que hay técnicas que te permiten hacer en línea un storyboard. Lo que pasa es que todo va a depender cuál herramienta creen ustedes que les permite analizar mejor cómo se ejecutan esos procesos de lo que el usuario ha respondido. Recuérdense que eso tiene mucha relación con ese instrumento y ese diseño que ustedes están desarrollando. Entonces, dejo un momentico de presentar aquí para que en este caso les escuche cuáles son sus inquietudes. John Schneider tiene la manito levantada. Cuéntame, John. John, te escucho. Tienes la manito levantada allí. Pero ya adelantamos el tema. Hagan profe, tranquila. Ok. Entonces, fíjense que todo está conectado. Ustedes tienen un diseño de un instrumento en su primera evidencia. Ya su segunda evidencia es como que ya hubiesen aplicado ese instrumento, tienen sus respuestas allí ya, sus preguntas y respuestas hechas, y esas respuestas se dice que se recomienda, por eso están modelando, para una mayor comprensión de lo que ustedes han obtenido al aplicar ese instrumento con la técnica que hayan empleado, es ese modelado. Ese modelado, obviamente, de forma visual, les va a permitir comprender mucho mejor lo que ustedes, en este caso la respuesta que los clientes hayan dado. Ojo, ese modelado es para aquellos donde se describan personas, donde se describan procesos o actividades. Porque si trabajé con un cuestionario que solamente me responde sí o no, obviamente que allí esta técnica de modelado no aplica. Allí entonces entran a aplicar lo que llaman esas técnicas de la estadística descriptiva. Es decir, qué cantidad de personas me dijeron que sí, qué cantidad de personas me dijeron que no, elementos de cuadros, de tablas. Sí, hay 3 técnicas. Recuérdense que les acabo de mencionar que el material de apoyo nos habla de 3 técnicas. Habla de casos de uso, habla de la guía de usuario, es decir, hace como una descripción de todo lo que la persona tiene que hacer, detallada con esa plantilla que está facilitada en el material de apoyo. O puede ser un storyboard. Si entonces ustedes cojan de esos 3 elementos, ¿cuál consideran que en este caso ustedes les va a permitir hacer el modelado de esas respuestas? Y esa es la segunda evidencia que ustedes tienen que entregar en esta actividad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué me va a permitir? ¿Para qué hacemos nosotros este modelado? Porque el modelado de igual forma nos va a permitir, el modelado nos va a indicar cuáles son esas personas, describir esas fuentes que ustedes en este momento, yo hice cuando definimos el alcance del instrumento, yo dije, bueno, se le va a aplicar a 2, 3 personas. Si yo estoy aplicando un instrumento a 2, 3 personas es porque son personas que están involucradas en mi desarrollo.
porque para que yo voy a entrevistar a alguien que no tiene absolutamente ninguna influencia en mi proyecto. Entonces, si yo distribuyo instrumentos y el alcance dije que se va a aplicar a personas encargadas del proceso operacional. Entonces, si esas son dos fuentes que ustedes consideraron que tienen datos que le aportan al desarrollo de su sistema, obvio que esas dos personas, cuando usted haga su caso de uso, deben estar descritas ahí. ¿Por qué? Porque ¿para qué las voy a entrevistar si ellas no tienen ningún valor agregado que me permita a mí describir las características de mi producto? Si en el caso del compañero que solamente tiene uno, obviamente que si él es en este caso su cliente, pero él no va a ser su único usuario. Porque si la página web, aunque sea mi cliente, que me va él es su única fuente, eso sí. Pero entonces ya en mi caso de uso ya mi caso de uso no se plantearía como una sola persona que está en este momento haciendo el sistema o manejando el sistema o operacionando el sistema. Ahí sí tocaría que hacer descripción de usuario, es decir, qué es lo que va a hacer un usuario o cuáles son esas operaciones que mi usuario requiere. El usuario requiere un ingreso, el usuario requiere una actualización. Entonces ahí en ese caso sí te tocaría trabajar con plantillita, porque nos evidenciamos que mi proceso, el proceso que tengo actualmente, pero recuérdense que estamos trabajando es con proceso actual. Si en mi proceso actual solo hay una persona involucrada, entonces yo haría mi caso de uso con una persona haciendo todos los procesos. No me explica muy bien realmente cómo funciona. Entonces me voy a mi diagrama, utilizo mi plantilla de descripción de caso de la historia de usuario y allí puedo decir realmente cómo funciona. Mira, tengo el registro de las personas o de los procesos nuevos o de las visitas que tengo que desarrollar. Hago mi descripción en la plantilla y ahí veo cómo se hace, quién lo hace, con qué frecuencia, si es positivo, qué ocurre, o si es negativo, que no. Entonces es importante que identifiquen de esas 3 herramientas que mencionaron allí, cuáles consideran ustedes que pueden implementar para esa captura de una información. Esa es su evidencia 2. Entonces vayan trabajando en ello. Cualquier inquietud, entonces nos conectamos mañana a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde, y entonces aclaramos cualquier duda que tengan con respecto a ese desarrollo, que ya en este momento ustedes deben identificar su instrumento, su técnica, e ir aproximándose con cuál de esos elementos de captura ustedes van a aplicarle a ese instrumento que tenemos allí o a ese entorno donde nosotros vamos a aplicar el instrumento. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Quedó todo claro, muchachos? Ya es de su parte. Allí recuérdense que en el material, en los avisos, están todo lo que corresponde a esa actividad de actividad de aprendizaje 3. Según la guía de aprendizaje, nosotros tenemos para hacer toda esta actividad, dice que tenemos una duración máxima de 24 horas. Es decir, si yo divido 24 entre 8, tenemos 3 días para terminar esto nada más. Entonces, como hemos estado muy eficientemente, porque recuérdense que primero porque no tenían actividad y ahora porque estamos trabajando y hay que estar en la marcha así como para que no pierdan el impulso, hemos trabajado muy eficiente. Fíjense que las actividades de la semana, de la actividad 1 y de la actividad 2, muy juiciosos, todos las han entregado. Hay unos que ya tienen correcciones, que ahí sí me van a esperar un momentico para yo mañana termino de corregir las nuevas evidencias que montaron con las correcciones realizadas. Y eso lo hemos terminado solamente en estas semanas que manejamos. Nosotros iniciamos el 18 de abril y tenemos solamente 2 semanas de trabajo. 2 semanas de trabajo que hemos aprovechado al máximo, porque si ustedes revisaron su guía de aprendizaje, nos dimos cuenta, a ver, les comparto aquí para que vean lo eficiente que hemos trabajado y de verdad les felicito por ese compromiso que han asumido con su tecnología, porque el análisis es una de las partes más esenciales, también es una de las más tediosas, porque hay que documentar. Recuérdense que nosotros es importante para manejar calidad y para manejar entrega, tenemos que documentar todas las etapas, no solamente entregar el sistema montado y ya, no. Ustedes entregan la herramienta y deben entregar documentación, porque eso es lo único que garantiza la calidad de un proyecto.
a través de la metodología que ustedes manejen. Siempre hay que entregar un producto. Su guía de aprendizaje, fíjense que nos está hablando que nosotros, aquí está el tiempo de ejecución de cada actividad. Según esta, son 24 horas, fíjense que aquí están las 24 horas que tenemos para entregar esas 3 evidencias que tenemos aquí. Pero me está hablando que deberíamos estar en la semana 5 y en la semana 6. Y nosotros estamos en la semana 4. Es decir, nos hemos ahorrado prácticamente 2 semanas de clase. 2 semanas de clase que porque han trabajado de forma oportuna en el tiempo de las evidencias pasadas, no quiere decir que nos vamos a holgar, no. La hemos llevado con mucha calma, considero que en la medida que lo van trabajando el tiempo, les ha permitido a ustedes trabajar. De todos modos, recuerden que si consideran que va muy apresurado, ustedes me dicen, el tiempo está establecido. Les coloqué en territorio, en el material, permítame que deje de compartir. Recuérdense que, vuelvo y les repito, aquí en territorio, recuérdense que de los tiempos de proyectos que vamos a desarrollar, que yo considere que podemos ir adelantando, yo lo voy a hacer. Por ejemplo, estas primeras etapas que todavía manejamos mucho concepto, fíjense que las actividades de infografía y las actividades de mapa mental hablan de 12 horas para el desarrollo. Yo creo que 3 días era mucho tiempo para hacer una infografía. Entonces por eso acorté un poquito el tiempo allí. Pero volví y les repito, si ustedes consideran que vamos muy rápido, ustedes me van diciendo. Fíjense que todavía las evidencias no tienen límite, están hasta el 27. Porque yo sé que todos, mientras uno se adapta, mientras volvemos otra vez a tomar, como quien dice, el curso de nuestra formación, o tal vez en este momento se me hayan presentado algunos inconvenientes, yo todo eso lo considero porque nosotros somos humanos y todo eso es válido. Entonces, la idea es que no se vayan dejando montar mis corazones las actividades. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer una que tener que hacer 3 y hacer 4. Y eso tiene que estar claro. Entonces, y acuérdense que todas van concatenadas, o sea, la información que va de una evidencia nueva automáticamente se está generando de la evidencia anterior. Entonces yo no puedo decir, ay no, que yo la voy a hacer sin ningún tipo de compromiso, no. La idea es hacerla como corresponde. Entonces fíjense que aquí, ustedes en la parte de contenido, en los anuncios de territorio, tenemos las fechas probables. Entonces vayan desarrollando, que entonces a medida de nuestras sesiones son para aclarar dudas e inquietudes. Entonces, importante que vayan trabajando en función de eso. Entonces, dejo de presentar en este momento, vamos a pasar la asistencia y recuérdense por favor colocarme en territorio el numerito que tengan ustedes, si recuerdan, de su lista, para que sea mucho más fácil pasar la asistencia. A ver, vamos a colocarnos aquí, me traigo esto acá y así le pongo la asistencia a ustedes. Entonces aquí empiezo con mi lista. Tenemos el número 8. Tenemos el número 11. Tenemos el número 7. El número 7, Arnerfer, por Dios, Arnerfer. Tú en el 7 aquí dice que es Julián Andrés. Arnerfer es el 9. Tengo a Félix el 16, correcto. 9, Arnefer, eres el 9. Cristian Aquileo el 37, perfecto, vamos a ver. No, Cristian Aquileo eres el 36, listo. Carlos Rolando el 10, perfecto. Y tengo que John Schneider no se sabe el de él, entonces a ver, John, ya te voy a decir cuál es tu número. John Davison, John Schneider, eres el número 5. Alguno más de los que esté presente que no tenga su numerito de asistencia, yo se lo facilito. Listo. Si John Schneider, Bejarano 5, listo. Bueno, muchachos, entonces dejo la sesión hasta aquí. A Cristian Aquileo 36. Sí, Cristian Aquileo, eres el 36.
Ok, mis corazones, entonces cuídense mucho. Será hasta la próxima mañana, nos conectamos nuevamente. Y entonces, con el favor de Dios, sí, las clases las estoy montando en el canal de YouTube. También tienen el enlace en territorio para que ustedes tengan allí todas las sesiones. ¿Listo? Entonces, cuídense mucho, nos vemos. Vale, profe, gracias. Chao. Buenas tardes. Trabajen. Feliz tarde para todos. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego a todos. Feliz día.